Continuando con el desarrollo de nuestro 15º seminario sobre patrimonio cultural, titulado Territorio y Patrimonio, damos paso a la presentación de la mesa Paisajes Culturales y Valorización del Espacio, instancia que busca dialogar sobre el paisaje cultural como concepto articulador entre el territorio y el patrimonio. Esta mesa estará integrada por la investigadora y miembro del directorio de la Fundación Altiplano, Magdalena Pereira, y por el profesor Carlos Esquius, director del Departamento de Antropología de la Universidad Alberto Hurtado. Quien estará a cargo de la moderación de esta mesa será el señor José de Nordenflich, presidente de ICOMOS Chile. A todos ustedes les damos la bienvenida y damos paso a esta mesa titulada Paisajes Culturales y Valorización del Espacio. Bueno, muy buenos días a todos y agradecemos la invitación y esta iniciativa sostenida en el tiempo de la DIVAM de sentarse una vez al año a reflexionar sobre el gran abanico de temas que tiene la agenda del patrimonio, yo me atrevería a llamarlo así, digamos, ¿no?, a estas alturas. Un par de cuestiones que me gustaría instalar en la mesa, ¿no?, antes de dar paso a los panelistas, a los expositores, y que es un poco, ¿no?, lo que la discusión al interior del ICOMOS, que es el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, que es la institución que yo represento en Chile en esta vuelta, ha ido construyendo como doctrina ya, digamos, ¿no?, en la medida en que la UNESCO lo incorpora y ha ido incorporando, digamos, ¿no es cierto?, toda esta reflexión en las convenciones, digamos, ¿no es cierto?, no solamente la famosa Convención de Patrimonio Mundial y Cultural del año 1972, la que inscribe estos sitios en la lista de Patrimonio Mundial, sino que también otras convenciones que son posteriores y que son igualmente interesantes y creo muy concomitantes para el tema que hoy día nos reúne en esta sesión, y que tiene que ver con la diversidad cultural y que tiene que ver con el patrimonio inmaterial. Si uno quisiera hacer una recapitulación, digamos, ¿no es cierto?, o arqueología del concepto de paisaje cultural, muy probablemente, ¿no?, lo podemos ahí conversar también, habría que llegar también a la conclusión de que es el siglo XIX, en este afán de construcción de identidades nacionales, el que construye el concepto. Muy probablemente, ¿no?, el primero que lo plantea, no con estas palabras, ¿no es cierto?, sea Humboldt, ¿no?, el famoso científico alemán, cuando acuña, ¿no?, un neologismo que él denomina los monumentos de la naturaleza, ¿no? Y precisamente Humboldt llega a esa conclusión después de haber pasado, o casualidad, por América, ¿no? El Amazonas, la cordillera de los Andes, ¿no?, van más allá de un mero hecho natural, sino que, insiste Humboldt, seguramente con otras palabras mucho más claras que las que yo voy a enunciar, insistirá él en la artificialización de la naturaleza por la vía de la construcción cultural del paisaje. Y esa es una cuestión que se va a retomar durante el siglo XX, que particularmente va a estar incluso en el origen de la famosa Convención de Patrimonio Mundial, a lo mejor no muchos de ustedes lo saben, los que instigan, digamos, ¿no es cierto?, la decisión de que la UNESCO en pleno, digamos, ¿no es cierto?, decida construir, digamos, ¿no es cierto?, este documento del derecho internacional público, son precisamente los colegas que se dedican a la conservación del patrimonio natural. Esto no es una discusión en los años 40 y en los años 50 que venga particularmente del ámbito del patrimonio entendido, digamos, ¿no es cierto?, como la conservación de la arquitectura o el urbanismo, sino que viene de una discusión de los naturalistas. Y es interesante señalarlo así, ¿no?, porque uno siempre se olvida que esta convención es de patrimonio cultural y natural. Sobre fines del siglo XX, ¿no?, para no ir más lejos, claramente la UNESCO recoge también una recomendación que fue construida a partir de un instrumento deontológico, de una carta, la Carta de Florencia, que es una reunión que hubo en la ciudad italiana, ¿no?, de miembros de ICOMOS, que el año 1978, ya bastante tiempo atrás, ¿no?, zanjaron la primera categoría de patrimonio, ¿no?, entendido como paisaje cultural, y que está asociada, digamos, ¿no es cierto?, particularmente a los paisajes culturales construidos, ¿no?, por el hombre. Entiéndase, digamos, ¿no es cierto?, alegóricamente, los parques, los jardines, los grandes conjuntos monumentales que estaban asociados a los emprendimientos urbanísticos, ¿no?, desde la Edad Moderna en adelante. Básicamente es una carta eurocéntrica y es una mirada, digamos, ¿no es cierto?, que atiende a aquello. Por supuesto que hoy día entender paisaje cultural solamente como un parque, ¿no?, un jardín, una plaza, digamos, ¿no es cierto?,
o este tipo de, diríamos, ¿no es cierto?, derivados del diseño urbano, por decirlo así, ¿no?, en términos muy rápidos, nos queda estrecho, ¿no?, y viene, ¿no?, la definición en las categorías que hoy día incluye, ¿no?, la Convención de Patrimonio Mundial dentro de las taxonomías, digamos, ¿no es cierto?, para incluir sitios en la lista de Patrimonio Mundial, que apelan básicamente a tres situaciones. Primero, estos paisajes culturales construidos, artificiales, que tienen valor histórico y estético, ¿no?, Versalles, por ejemplo, ¿no?, y muchos otros. Luego, una categoría que es mucho más abierta y más en la línea de lo que nos presentaba Fernando Carrión hace un momento, ¿no?, de esta concepción como relacional, digamos, ¿no es cierto?, del patrimonio, y que tiene que ver con paisajes culturales que han sido construidos en el tiempo en base a procesos, llamémoslo así, orgánicos, históricos, ¿no? Y luego, y dentro de los cuales hay dos subcategorías, ¿no?, paisajes culturales relictos, por ejemplo, ¿no?, muy probablemente el paisaje cultural vinculado, por ejemplo, con una actividad industrial que ya no está activa, digamos, ¿no? Pensemos incluso en nuestras mismas salitreras, por ejemplo, ¿no? Es decir, la salitrera no solamente es una suma de depósitos de dispositivos tecnomecánicos que están allí para extraer un material, sino que es el paisaje, el ambiente, lo que hemos visto por ahí en una de estas fotografías dando vuelta. Y luego una tercera categoría, ¿no?, que tiene que ver con el paisaje cultural asociativo. Y que eso es una cuestión reinteresante porque vincula precisamente la discusión en torno al patrimonio inmaterial. Es decir, lo que resulta significativo a una comunidad, ¿no?, en torno a la, por decirlo así, artificialización cultural, ¿no?, de lo que se está mirando, por ejemplo, ¿no? Y así los montes sagrados, por ejemplo, o uno podría pensar, para no ir tan lejos ni a ejemplos africanos ni japoneses, ¿no?, pensar en nuestra propia tradición cultural. Siempre me hace mucho sentido, digamos, ¿no es cierto?, en esto de paisaje asociativo, este descubrimiento arqueológico se hizo hace unas décadas atrás, digamos, ¿no es cierto?, en la zona norte de la octava región y la zona de la Araucanía, que son los cuel, ¿no?, si saben lo que son los cuel, que son túmulos conmemorativos que tiene la cultura mapuche. Es decir, lo mapuche no solamente en términos de su arquitecturización, digamos, ¿no es cierto?, de imágenes, la ruca, sino que también es una intervención en el paisaje y que está orientado, digamos, ¿no es cierto?, en torno a una serie de topónimos, o sea, la significación del sentido del lugar, ¿no?, con eventos naturales que son la configuración del territorio, donde el cerro, la cordillera, el monte, ¿no?, o lo que queramos, ahí un arqueólogo lo dirá con mayor precisión, ¿no?, tiene vinculación con la construcción de esos famosos cuel, ¿no? Los invito a revisar ahí la literatura porque es muy interesante aquello de los cuel. Me tomé la libertad de hacer esta pequeña introducción, ¿no?, porque me parece que es muy importante, se dijo, digamos, ¿no es cierto?, en la mañana, Fernando lo dijo con bastante vehemencia, ¿no es cierto?, esto de que la UNESCO había instalado ciertos conceptos, ¿no?, en torno a la ciudad histórica, a los monumentos y tal. Perfecto, en los años 70, ¿no?, pero la UNESCO en el año 2013 está pensando otras cosas. Y está pensando otras cosas no porque la UNESCO sea una cosa maravillosa, sino que porque la UNESCO se alimenta de todo lo que nosotros podamos hacer con ella. Por tanto, me parece súper contingente, digamos, ¿no es cierto?, ¿no?, que nuevamente la DIVAM este año haya escogido y nos haya puesto, digamos, ¿no es cierto?, este pie forzado, que por supuesto no es forzado, ¿no?, de la relación entre el territorio y el patrimonio, porque muy probablemente las batallas patrimoniales que vienen, o que ya están, ¿no?, pasan por allí. Dicho esto, ¿no?, quiero dejar con ustedes a doña Magdalena Pereira, ¿no?, que como se ha dicho es historiadora y es el corazón, el motor, digamos, ¿no es cierto?, de la Fundación Altiplano, con un trabajo, digamos, ¿no es cierto?, muy interesante y que junta, digamos, ¿no es cierto?, una reflexión y un estudio y una investigación muy rigurosa con una acción, ¿no?, muy potente también, ¿no?, en la zona de Tarapacá, digamos, ¿no es cierto?, y el norte de Chile, donde ella trabaja, digamos, ¿no? Dejo con ustedes a Magdalena. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José, por la presentación. Quisiera saludar a don Emilio de la Cerda, secretario ejecutivo del Consejo de Monumentos. Quisiera saludar a todo el equipo de producción de la DIVAM, del Consejo. Quisiera felicitarlos por esta gran iniciativa, sobre todo agradecer la invitación. Quisiera saludar a toda la gente en regiones que nos está mirando. Quisiera saludar a todos en Ecuador también, porque también esto del streaming es una gran iniciativa que todos valoramos, sobre todo los que vivimos lejos, ¿no?, los que vivimos en regiones.
Bueno, lo que voy a presentar hoy, con las disculpas de aquí el moderador, don José de Nordenfleet, es una presentación que ya hicimos, no es la misma exactamente, pero que presentamos en mayo durante el Encuentro Barroco, un congreso que organizamos Fundación Altiplano en conjunto a Visión Cultural de Bolivia. Es un congreso que tiene trayectoria internacional, que vienen especialistas de la antropología, literatura, historia, música, a hablar sobre el barroco en distintos países, escenarios, etc. Aprovechamos esa instancia de organizar una mesa técnica en la cual tuvimos la suerte que participó activamente en Consejo de Monumentos, con Emilio, con Solange Díaz, con Christian Matzner, para hablar y ver, bueno, queremos postular las iglesias andinas de Arica y Parinacota, queremos presentarlas al expediente como un paisaje cultural. Fue una mesa muy interesante, nos pusieron en nuestro lugar rápidamente, de que éramos bastante ambiciosos, pero creemos que el paisaje cultural está. Somos una fundación sin fin de lucro que llevamos 10 años trabajando en la zona, hemos hecho investigación, catálogos, trabajo con las comunidades, llevamos algo avanzado y nos atrevemos a presentar esto responsablemente. Nos atrevemos a presentarlo no como una primera solución, como veíamos cuando llegamos allá, el obispo, autoridades políticas, las iglesias del altiplano, patrimonio de la humanidad. Todos creen que esa es una solución que va a traer primero plata, lo que es muy equivocado, ¿no? No es que la UNESCO tenga recursos para pasarte y arreglar y conservar y restaurar todo. Obviamente facilita y ayuda mucho, pone la atención del gobierno, pero veíamos los casos de Valparaíso o Chiloé muy en un comienzo, que habían sido un poco caóticos, ¿no? A pesar de que llegaron recursos, sobre todo ahora se ve en Valparaíso como había un manejo difícil, no se ve no es tan tangible la intervención que se ha hecho, la restauración, etc. Y bien, lo que proponemos como paisaje cultural es lo que quisiera caracterizar hoy. Me refiero a la periferia, desde la periferia a un paisaje cultural. ¿Por qué? Haciendo un paso vertiginoso por lo que ha sido la historia, el pasado de Arica. Desde acá nosotros, bueno, yo soy santiaguina y sé que desde la zona central uno ve a Arica y mira el morro y la bandera chilena, la toma del morro. Agradecí mucho el feriado que tuvimos regional en junio, el 7 de junio, fue una verdadera fiesta, somos los primeros en Chile que tenemos este feriado regional. Pero uno dice, bueno, Arica empieza desde 1880, Arica empieza desde las glorias del ejército, claramente una perspectiva, o sea, desde la historiografía del 19, desde las glorias de la identidad chilena, había que chilenizar el territorio. Pero ¿qué ha pasado después de la toma del Morro? En 1929 un tratado de paz, un árbitro norteamericano desde el barco decía ya, Arica para Chile, Tacna para Perú. Arica y Tacna siempre fueron ciudades hermanas, o sea, Arica era un puerto que desde las crónicas uno ve que no era muy agradable para vivir, había muy mal olor por todo el guano que tiene en la costa, había malaria, muchas enfermedades, una ciudad muy cosmopolita, pero no era tan agradable, entonces la gente mayoritariamente vivía en Tacna y sí viajaba al puerto y estaba todo el comercio, bueno, estaban las cajas reales en Arica, etcétera. Pero eran una ciudad hermana. Entonces ahora uno ve como Tacna está bien y Arica está mal, Arica está bien y Tacna está mal, como que parecieran necesitarse todavía para poder vivir bien. Pero en fin, desde el Tratado de Paz en adelante, bueno, don Carlos Ibáñez del Campo declara este puerto libre, viene la Junta de Adelanto, hay mucha actividad económica, los televisores Boloco, se arman autos, la General Motors. La verdad que la cosa económicamente parece bien para Arica. Sin embargo, de a poco, a pesar de esta Junta de Adelanto que hizo una gran construcción en Arica con el modernismo, viene Bresciani, Castillo, grandes arquitectos, hicieron un gran estadio mundialista, una gran piscina olímpica también para campeonatos internacionales, tenemos la población Chinchorro con todo un modernismo espectacular. Y bueno, después pasa el tiempo, se complican las cosas, la década del 70-80, se le quita la condición de puerto libre, nace la SOFRE en Iquique, y Arica empieza a caer una verdadera depresión endógena. La gente espera que vuelva la Junta de Adelanto, que vuelva el adelanto, que vuelvan los proyectos, que vuelva la inversión. Y empiezan a aumentarse de colectivos, de taxis, muchos buses, porque la gente está esperando que llegue algún tipo de subsidio.
tú dices, pero ¿cómo es esto? O sea, realmente Arica se ganó por la guerra, pero claro, el objeto de la guerra estaba en Iquique, estaba el salitre, ¿no? Estaba inmediatamente al sur. Da la impresión de que el Estado como que nunca supo muy bien qué hacer con Arica. Y es algo real y lo digo porque vivo ahí. Y bien, Arica siempre mira hacia la costa, el puerto, pero no mira hacia el interior, ¿no? Hacia el mundo andino. El mismo Puerto Libre provocó que se despoblara bastante el interior. Mucha gente llega a vivir a la ciudad, de hecho había que poblar esta nueva región de Chile. ¿Y qué es lo que pasa en el interior? Esto es una conceptualización del paisaje cultural que se ha visto bastante en este sustrato natural, donde la actividad humana interviene, etcétera, que son estas categorías y definiciones también UNESCO. Pero ¿qué pasa con Arica? Que siempre miró al mundo andino, siempre miró al interior, porque Arica no es el norte de Chile, es el sur del ámbito surandino. Entonces me estoy refiriendo al sur del Perú, al altiplano peruano, al altiplano boliviano, al noroeste argentino y al norte de Chile, que tiene una cultura, una geografía común. Y este ámbito surandino tiene dos itinerarios culturales muy relevantes y reconocidos, como el Capac Ñam, ¿cierto? Y como lo fue también la Ruta de la Plata, que para nosotros los chilenos es muy desconocido, ya que miramos a Arica desde la toma del Morro. ¿Y qué pasó con la República Peruana atrás? ¿Y qué pasó con la época colonial de Arica, con este puerto? Que desde 1574, que el virrey Toledo decreta este puerto de entrada del Azogue, que venía desde Huancavelica, y la salida de la Plata de Potosí, fueron prácticamente 2 siglos, más de 2 siglos y medio de recuas de mulas desfilando desde Potosí por todo el altiplano, una verdadera travesía para llegar hasta el puerto de Arica, y todos estos pueblitos andinos que surtían estas mulas, estos arrieros que cargaban toda esta plata, que tenían que descansar en la noche, descargarlas, volverlas a cargar al día siguiente, caminando 30, 35 kilómetros. O sea, todos estos pueblos tuvieron una vida muy activa que miraba hacia lo andino, miraba hacia el interior. Miraba al puerto, sí, para descargar el mineral y cargar también mercaderías que venían desde otras partes, pero el motor económico estaba en la zona andina. Este es un mapa del siglo XVIII donde se señala la ruta que venía desde Potosí, y ahí dice camino para el puerto de Arica, y entra ahí por la cordillera, llegando hasta el puerto. ¿Qué referentes tenemos nosotros similares alrededor en este ámbito surandino? Tenemos el Valle del Colca, que es muy parecido a la precordillera ariqueña. El Valle del Colca, que ya terminó su expediente UNESCO, está en presentación, han hecho un gran trabajo, la Agencia de Cooperación Española invirtió muchísimo también en la restauración de las iglesias, y en general alternativas de desarrollo para la agricultura, ganadería, etcétera. ¿Qué otro referente tenemos? Las iglesias del altiplano boliviano, en la misma Ruta de la Plata, como Copacabana, Andamarca, Curaguara de Caranga, el mismo paisaje cultural, que hay algunos artículos de Mireya Díaz que habla sobre Sajama y todo este parque natural que hay al otro lado de la frontera, al otro lado del Chungará, en Tambo Quemado. Luego tenemos también la quebrada de Humahuaca, en Argentina, que según entiendo es el único paisaje cultural declarado como tal, al menos en Sudamérica. Y estamos nosotros insertos alrededor de todo este contexto geográfico, natural y cultural. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Tenemos 3 ecozonas bien diferenciadas, como los valles bajos, entre los 1000 y 2000 metros de altura, son verdaderos valles fértiles con guayabas, frutos de maracuyá, peras, manzanas, vegetales, unos verdaderos vergeles de oasis que tienen sus iglesitas que testimonian también este paso de los antiguos caminos de La Plata y antiguos caminos troperos de conexión entre las distintas ciudades. Tenemos la precordillera entre los 2.000 y 3.500 metros de altura, donde tenemos gran cantidad de habas, ganado, orégano, que fue el oro verde en la década del 50, que se vendía a muy buen precio hasta que la gente bajó por el Puerto Libre y dejó este orégano fragante, que es una verdadera delicia. Y tenemos también el altiplano, entre los 3.500 y 4.500 metros de altura. Son 3 ecozonas que se dan en una cantidad no grande de kilómetros cuadrados, que no la logramos tener tan cerca, porque tú puedes llegar a Arica al aeropuerto y en un día recorrerla, bajar y volver a tu lugar de origen. O sea, es una locura hacerlo, porque subes por el día al Chungará a 4.000 metros y es lo que lo hacen a los turistas, ¿no? Y después bajan todos mareados y apunados. Pero puedes conocer estas 3 ecozonas y todas estas diferencias, riqueza cultural en un día, lo que la hace muy atractiva también. ¿Cuál es el análisis que tenemos de esta región? Tenemos una región de 16.800 kilómetros cuadrados, una región pequeña, que tiene estas 3 ecozonas a las cuales me referí.
tiene un registro cultural de más de 10.000 años. Recuerden que tenemos las momias Chinchorro. Las momias Chinchorro, las momias más antiguas del mundo, que yo ayer escuchaba las discusiones que se daban acá de si cómo somos los chilenos, la identidad del chileno, decían que no mira el mar, que no lo mira la cordillera, y yo me sentía viniendo como del extranjero, ¿no? Porque decía, pucha, en Arica desde hace más de 10.000 años que están los chinchorreros metidos en el agua, con las balsas pescando, hace miles de años que están en la zona andina, con los camélidos, domesticando, pasteando, a más de 4.000 metros de altura. Entonces pareciera que esta identidad chilena, son varias obviamente identidades chilenas, que más de 120 años todavía no las integramos bien, ¿no? Como que no reconocemos bien este norte grande chileno que pareciera que fuera todo homogéneo, pero que es tan diferenciado. Tenemos esta naturaleza excepcional con los volcanes, los lagos, las montañas, tenemos este registro cultural ancestral, ahí estamos viendo el tambo de Zapahuira, un tambo incaico, tenemos una chulpa funeraria aymara, previo también a la llegada del Inca. Tenemos también el Capacñán, tenemos unos tramos preciosos con sus piedras bien puestas, un camino bien conservado que todavía se sigue utilizando. Esto en los alrededores de Socoroma. Tenemos también todo lo que son las rutas troperas antiguas, como la Ruta La Plata que estaba señalando. Ese es el Cañón de Camarones, tiene más de 1 kilómetro de profundidad. Es la quebrada de Camarones, pero nosotros la bautizamos el Cañón de Camarones, porque verdaderamente es impresionante, es como si fuera un Colorado chileno y muy, muy desconocido, pero que tiene una gran cantidad de cultura y vestigios prehispánicos, coloniales, actuales. Tenemos también esta cultura viva, que sigue trabajando, produciendo la tierra, a pesar de este despoblamiento, que podemos pensar que el 98% de las personas viven en la ciudad de Arica. Tenía un bien poco porcentaje en el interior, ¿no? Muchos nos dicen, pero ¿para qué hacen todo este esfuerzo de restaurar iglesias y trabajar con las comunidades para tan poca gente? La población en Arica es 50% aymara, 50% que ha venido de todos otros lugares, y ariqueños, por supuesto, como tal. La población aymara, sí, los andinos muchos han bajado, también queda gente en los pueblos, pero el andino se mueve mucho. Y está permanentemente visitando el pueblo, visitando las chacras, tiene medieros que le trabajan las chacras. Entonces hacer toda esta inversión arriba es volver a mirar estos pueblos como algo atractivo, como una oportunidad también de desarrollo. Sobre todo para los jóvenes que vean las casas de sus abuelos como algo que se puede hacer desde una posada hasta el orégano, que puede ser un orégano ecológico, qué sé yo, con todos estos sellos actuales. Tenemos las fiestas religiosas que son muy atractivas, que son bien desconocidas, que normalmente se ven estas fiestas religiosas como, bueno, la Tirana se conoce muy bien, pero en Arica y Parinacota tenemos las peñas, un gran santuario de gran peregrinación, y durante todo el año tenemos un calendario litúrgico con fiestas durante todos los meses. Tenemos también estas iglesias barrocas que tenemos del siglo XVIII, como esta pintura mural que estamos mirando, que es de la iglesia de Pachama, una pintura mural que, claro, está en estado de conservación precario, pero es de los pocos testimonios que tenemos de patrimonio del XVIII en Chile, podríamos decir, junto con Parinacota, son completos programas murales que todavía están en pie. Entonces, tenemos estas 3 ecozonas que están diferenciadas por color, tenemos en esta región solo 2 ciudades, una gran ciudad capital que es Arica y la otra que es Putre. Es curioso que en una región no se alimente con otra ciudad más grande, ¿no? Generalmente, claro, antes pertenecíamos a la región de Tarapacá, junto con Iquique había cierto equilibrio y migración. Luego hace poco que somos una región nueva, que nos miramos el ombligo bastante, porque se mira o al mar o hacia el sur, pero a lo andino es muy poco. En Putre se hace frontera, se hace soberanía, hay bastantes instituciones, hay el ejército presente, carabineros, hay una escuela, el turismo ha crecido bastante, pero Putre no alcanza a ser una segunda ciudad importante, ¿no? Luego tenemos estas 4 valles, que son nuestras cuencas culturales, donde podemos encontrar desde el altiplano a la costa cursos de ríos que llegan al mar y desembocan en el mar. Y aquí termina este fenómeno que se da en este gran desierto del Pacífico que empieza en el sur del Perú, tiene su tramo más árido en Atacama, hasta Copiapó, ¿cierto? Terminan de llegar los ríos hasta el mar, que es una condición que en Iquique no se da, como ustedes bien conocen. Luego tenemos todo lo que es el trayecto de norte a sur, que son tramos y tránsitos que se han hecho desde tiempos incaicos hasta los primeros conquistadores. Tenemos también unas reservas naturales, que fueron reservas que se declararon casi por soberanía, como el
Parque Nacional Lauca, bueno, hace no tanto se declaró la quebrada de Cardone, que son los cactus candelabro que ustedes deben conocer, que crecen entre 2.000 y 3.000 metros de altura. Tenemos esta gran zona de protección. Ahí están las iglesias señaladas, que son 31 iglesias que seleccionamos de las más de 80 para trabajar de una manera más o menos acotada. Siguiendo el ejemplo de Chiloé, de estas 16 iglesias, quisimos armar un plan de estas 31 iglesias de Arica y Parinacota. Y lo que proponemos, por tanto, es de esta zona que ya está protegida, ampliarlo a esta zona de protección que incluya, a partir de las iglesias, todo lo que la rodea, ruinas prehispánicas, por supuesto toda la cultura viva que hay en torno a ella. Y muchos discuten por qué las iglesias, que el tema siempre genera conflicto, pero es algo muy sencillo, muy sensato. Cuando nosotros llegamos ahí a contemplar, a mirar y a aprender de la cultura andina, la iglesia es el corazón de ellos, es en la iglesia donde conservan la preservación de sus ritos ancestrales aymara, los ritos católicos, las fiestas tradicionales. En Livílcar, un pueblo que queda abandonado, que se llega a 8 horas a pie, no vive nadie. Pero una vez al año, para el 24 de agosto en San Bartolomé, suben 250 personas, cargando a los músicos sus bombos, cargando las mulas con todo lo necesario para habilitar un pueblo que no tiene luz, que no tiene nada, por 3 días para hacer una fiesta. Es una producción verdaderamente impresionante, pero eso te revela el alma, el corazón de ellos, cuál es su primera necesidad. Incluso hay muchos que se sabe que son evangélicos de otras religiones, pero que igual van a la fiesta y van a revitalizar y a volver a hacer este ciclo anual para asegurar que la familia esté bien, que la parte agrícola funcione bien, que la salud esté bien. Ellos necesitan esta conexión con lo sagrado. Entonces, cuando ellos nos convocaron a trabajar allá, querían restaurar sus iglesias. Habían tenido problemas con el año 2001, el sur del Perú, en Arequipa, un terremoto muy fuerte, el 2005, después un terremoto en Iquique. Ellos querían tener en buen estado sus iglesias. Y ellos son los mejores agentes conservadores de estas, porque sabemos que los sacerdotes, hay pocos, difícilmente están en los pueblos, hay misiones esporádicas, y es gracias a las comunidades que se han conservado y que ellas mantienen sus cargos tradicionales de mayordomo, que cuidan los altares, de fabriquero, que cuidan las llaves, que cuidan el templo. Y estos cargos tradicionales, ¿de dónde vienen? De las antiguas cofradías coloniales. Ahora, bueno, escuchaba también que no se hablaba muy bien de la época colonial y qué sé yo, pero bueno, independiente de nuestro juicio de lo que fue esta época, es una realidad que ellos conservan este modo de vivir, este sistema de fiestas religiosas, estos cargos tradicionales, que para ellos significa tener cierta jerarquía en el pueblo, es un honor que te elijan ser mayordomo de un santo. Y es un sistema que actualmente no se valoraba tanto, ¿no? De estos 31 proyectos de restauración, tenemos como meta una integración internacional, porque, como les comentaba, este encuentro barroco que organizamos con una fundación en Bolivia, nosotros para comprender el territorio necesitamos mirar hacia el Perú, necesitamos mirar hacia Bolivia. La Ruta de la Plata parte de Potosí, termina en Arica. Necesitamos entender los procesos patrimoniales que se están dando allá, los testimonios materiales que hay de esta época, porque nuestras iglesias, que pudieran ser periféricas, hermanas menores de estos grandes centros culturales como Potosí, La Paz, como Arequipa, tienen esa gracia, que están en un lugar de tránsito, que era un lugar, sí, donde desde el último Fedal se llegaba a la precordillera y a una costa bien árida, donde están estos testimonios de gente que recibía a todos estos itinerantes, a estos encargados de las trayectorias de las mulas, y que había toda esta actividad económica que permitió construir estas iglesias. Tienen objetos de gran valor. En los inventarios vemos cómo se conservaron unas casullas antiguas que Carlos V había donado a la iglesia de Socoroma. Muy desconocidas, por cierto, pero que ellos la conservaron. ¿Por qué? Porque saben que eso es de los antiguos y que hay que dejárselo a los nietos. Bueno, la cultura aymara, como dice, tienden a mirar el futuro hacia atrás, ¿no? Hacia los antepasados y proyectarlo adelante. Esa es una inversión para la ejecución de las 31 iglesias, que la idea es ejecutarla de aquí a 5 años. Si vamos caso a caso, se va muriendo en el intento, ¿no? Lo importante de planificar esto es que poder trabajar en varios casos al mismo tiempo. Llevamos en la 8ª iglesia ya restaurada, hemos tenido muy buenos resultados con la comunidad, como les voy a mostrar más adelante. Eso es lo que le llamamos el modelo de gestión. Cómo aprendemos de la comunidad y cómo proyectamos estos mismos sistemas que ellos tienen de conservación a futuro, pero otorgándoles herramientas en cuanto a
conocimientos técnicos, por ejemplo, de restauración, que la baldosa que trajo el tío de Arica para la iglesia, de que en verdad no es tan conveniente poner esta baldosa nueva porque no rescatamos la arcilla que tenía antigua con los maestros antiguos que sí sabían hacer estas baldosas. Está todo, como ustedes saben, en la educación, pero por cierto en instalar las capacidades para restaurar, en recuperar estos oficios ancestrales. Esa es la iglesia de la Candelaria en Belén, el pueblo de Belén, que es la precordillera de Arica. Era una iglesia porque fue transformada en un galpón luego porque hubo una gran maldición. Una maldición por unas minas de oro que habían supuestamente debajo de la iglesia. Los hombres empezaron a hacer fiestas ahí, ciertas orgías, se decidió cerrar la iglesia, empezaron a morir los hombres de a poco, y quedó como un galpón, se hicieron actos municipales, y ahí estaba. Cuando llegamos a la comunidad de Belén, ellos querían hacer algo con esa iglesia y el entorno. El alcalde les había ofrecido harto fierro, concreto, para hacer un gran galpón. También le había ofrecido a la iglesia hacer un museo étnico y transformarla en una cosa, ya ni me acuerdo en el proyecto. Pero dijimos, bueno, ¿por qué no recuperamos el templo para la devoción de la Candelaria, que es una fiesta que la siguen celebrando en febrero, y hacemos un centro de información patrimonial? Y habilitamos algunas vitrinas para mostrar el patrimonio que tienen, algunos paneles de información, algo muy sutil, donde en el mismo interior de la iglesia se puedan celebrar también conciertos, se pueden hacer otro tipo de ceremonias. La comunidad accedió a habilitar a esta iglesia como un centro de información patrimonial y sobre todo el entorno, en vez de hacer esta plaza gigante, o sea, este galpón con fierro y concreto y tapar todo, les interesó replicar las terrazas de cultivo que están al lado. O sea, esta es una arquitectura nueva, se podría decir, pero basada en los elementos patrimoniales existentes en el lugar y en mismo consenso con la comunidad. Esto puede generar todo tipo de discusiones también, pero era mejor dejar el cerro con las piedras, ¿cierto? Es muy bonito también ese entorno, pero ¿qué es lo que pasa? La modernidad llegan las platas, que creemos que muchas veces la riqueza es el principal que atenta contra el patrimonio. Cuando llega mucha plata se empiezan a hacer grandes barbaridades también. A veces alcaldes que están apurados, que tienen una dirección de obras pequeña, replican diseños de otras partes de la zona central, y se empiezan a ver como las mismas viviendas sociales, ¿no? Que a veces ensucian bastante este paisaje, que es el tesoro que ellos tienen. Este es el Centro de Información Patrimonial de la Candelaria. Ahora están llegando turistas, ha generado interés. Las comunidades quieren el turismo también porque conocen el caso de San Pedro. Pero nosotros les insistimos, San Pedro no es la solución. O sea, no queremos que las comunidades tampoco terminen vendiendo souvenirs o de alguna manera queden desplazadas de lo que es todo este turismo patrimonial. Actualmente estamos trabajando con ellos en la Ruta de las Misiones. Se ha creado una cofradía con 100 socios donde ellos se están capacitando en historia, cultura, aprendiendo inglés para recibir a los turistas, cómo habilitar sus casas en posadas, por ejemplo, con cosas sencillas, con un buen colchón, un buen baño. La gente quiere vivir esta experiencia andina en casas de adobe, participar con ellos y con los ganados, a pastear también. Y efectivamente es algo que hemos propuesto que no sea invasivo, trabajando con ellos, recuperando lo que ellos siempre han hecho, pero guiándolos, asesorándolos en ciertos aspectos, sobre todo en restauración, aspectos técnicos, por el tema de materialidad o el tema difícil del adobe en Chile, que había esta prohibición, ¿no? Desde la década del 60 de construir en adobe, que se hacían estos pilares de hormigón rellenos con barro, que bueno, también es una discusión para largo y que se han hecho intervenciones a lo largo de todo Chile muy dispares con distintos criterios, pero fuimos trabajando con ellos de a poquito, de manera silenciosa, para poder relevar este patrimonio, para poder ver que ellos mismos vieran esto como una oportunidad de desarrollo. Todos los años hacemos también un festival que se llama Arica Nativa. Y ese festival, ¿qué es lo que hace? Queremos mirar que los jóvenes andinos que están viviendo en las ciudades, que están mirando el hip hop, que se quieren ir a las minas de Antofagasta a trabajar o a las minas de Iquique, que vean esta alternativa en sus pueblos. Sabemos que el audiovisual engancha muy bien a los jóvenes y este festival de cine es un festival de cine rural donde llegan de todas partes del mundo distintos casos, con comunidades indígenas, son temas que pasan fuera de la ciudad. Y gracias a este festival hemos tenido muchos jóvenes descendientes andinos que no se reconocían como tal, porque hubo una fuerte discriminación, por cierto, a la ciudad, a lo andino,
que volvieron a sus pueblos, que están trabajando con nosotros en este mismo festival, que les interesa poder hacer escenarios naturales. Acá estamos mismo en Belén, por ejemplo, está tocando Ángel Parra, ahí afuera del campanario de la iglesia San Santiago de Belén. Casos también de restauración, como la iglesia Socoroma, que está en grave estado de deterioro. Acabamos de recién inaugurarlo, lo trabajamos en modalidad escuela-taller, que es la manera en que dejamos instalada la capacidad de restauración en cada pueblo. Con monitores, dividimos cuadrillas de adobe, cantería, carpintería, contratamos a la gente de la comunidad, asimismo la restauración de imaginería, y al contratar a esta gente les vamos enseñando cómo se restaura y vamos dejando esta capacidad ahí mismo. La idea es que estas grandes licitaciones o restauraciones que son carísimas, que al Estado le cuesta mucho dinero a veces conseguir con las empresas privadas, no tienen por qué ser tan caras. Si tenemos la capacidad y si ellos mismos constituyen pequeñas constructoras, podrían trabajar en esto a una escala económica bastante más barata, ¿no? Y lo que proponemos en el futuro, ¿por qué queremos ser paisaje cultural? Es para que sea una reserva natural y cultural, ¿no? Como veíamos también, se ve la proyección que hay a futuro. Si en el 2010 teníamos 51% de población urbana y 49% de población rural, por cierto, las cifras del 2050 van a tender a ser un 69 versus un 31. Todos quieren estar en Nueva York, en Manhattan, para todos es entretenido viajar a las grandes urbes y ciudades, pero no pueden existir estas grandes ciudades si es que no existe también lo rural, si no existe también este equilibrio, ¿no? Si no habitamos también el espacio que se está despoblando. Con esta propuesta, con este plan de desarrollo que estamos haciendo en Arica, no somos ilusos en pensar que se va a repoblar todo el interior, pero sí que la gente está yendo con más frecuencia, que están invirtiendo ellos mismos en sus pueblos, que hay ya nuevos subsidios para sus pueblos, para que puedan crear estos hostales o para que puedan crear una agricultura verde, una ganadería con un buen cordero que come alfalfa durante todo el año, que se puede exportar, comercializar. Este trabajo que estamos haciendo en esta región, en esta pequeña región con poca gente, consideramos también que es muy fácil para hacer un proyecto piloto, ¿no? Se ven los resultados muy fácilmente, rápidamente, que se pueden después o replicar o mejorar, pero lo importante es que se está trabajando, se están haciendo cosas en una zona geopolítica de mucha importancia, donde tenemos que tener nuestras fronteras activas también, ¿no? Que se vea movimiento. Ningún emperador romano tenía sus fronteras votadas, y eso es lo que estamos haciendo, trabajando con las comunidades y aprendiendo junto con ellas. Muchas gracias. Para continuar con la mesa, vamos a darle la palabra al doctor Juan Carlos Schiewe, que es antropólogo y que es director del Departamento de Antropología de la Universidad Alberto Hurtado. Juan Carlos. Gracias. Bien, buenas tardes ya a esta altura, muchas gracias por la invitación. Celebro la iniciativa que han tenido y bueno, tomaré mi tiempo rápidamente para no extraviar mi ruta patrimonial en este día. Tal vez una advertencia inicial, en mi planteamiento no hago la distinción entre paisaje natural y paisaje cultural. Creo que hay mucha historia natural entre los seres humanos y hay mucha historia humana entre los seres no humanos y por lo tanto asumo que estamos frente a una misma sola situación. Por lo tanto, haré mi resumen y de modo tal de no dejar, digamos, cartas sobrantes y trataremos de entrar en detalle en algunos aspectos de esta presentación. El paisaje lo voy a entender como un amasijo vibrante de símbolos y acciones de seres humanos y no humanos en sus interacciones recíprocas. Y el significado del paisaje deriva de la inmersión práctica de las comunidades, de las especies y de las personas que los frecuentan. Entonces, en ese sentido, el paisaje no lo veo como una realidad escénica, sino más bien como el fruto de la intersección de trayectorias vitales de seres humanos y no humanos en contextos que son históricamente cambiantes. Y fruto de esas interacciones es como los paisajes, entiendo, adquieren sentido y pertinencia histórica. Es un proceso, por lo tanto, que se impregna por la acción de quienes se involucran en su modelado, para bien o para mal,
y plantea desde este punto de vista, para quienes trabajamos en el mundo de los seres humanos y no humanos, ciertos desafíos morales, ciertas responsabilidades con respecto a la continuidad, no a la conservación, sino que a la continuidad de los paisajes. Vamos a ver bien ese detalle después. Y especialmente por el tratamiento que le damos a los otros seres que pueblan el paisaje, que pueden ser ranas, pueden ser rocas, pueden ser volcanes. Lo revisamos este ejemplo, a partir de un ejemplo del sur de Chile. Vamos a cambiar de paisaje, esto es como para ilustrar, digamos, la belleza escénica del país, ¿no? Vamos a irnos del norte al sur, nos vamos a ir del desierto a los bosques, tomando, digamos, dos poblaciones en particular, y trataremos, digamos, de concluir algo con respecto a nuestras responsabilidades respecto del paisaje, que vayan mucho más allá estas responsabilidades que una mera declaratoria simpática y bien dicha, muy correcta en lo político, sobre la conservación o el uso, voy a evitar esa palabra, el uso sustentable de ese paisaje. Como esquema, sí, cambia, no cambió nada, se dispara para allá, ¿no? Bien, en términos del esquema que voy a seguir, básicamente voy a profundizar en la definición que acabo de dar de paisaje. Voy a hablar de las muchas trayectorias que en este caso se dan en la cuenca del río Valdivia, que es una cuenca binacional que nace en el lago Lácar en Argentina y se viene por el Pirihueco bajando hacia el suroeste, donde voy a tomar dos localidades, Milleuco y Las Coloradas, una en la parte alta y otra en la parte baja de la cuenca, y voy a terminar al estilo, digamos, de nuestra querida geógrafa británica Doreen Massey, reclamando por el paisaje. ¿Qué es un paisaje? Aquí hay una frase que me interesa citar, las ideas nunca son tan nuevas. Miguel de Unamuno, en La agonía del cristianismo, establece algo que es tremendamente importante en la reflexión filosófica, sociológica, antropológica del tiempo contemporáneo. Y supone, digamos, don Miguel, con lo porfiado que era, que tienen conciencia todos los vivientes y las rocas mismas. O sea, estamos en una relación entre vivientes, ¿ya? Que también viven. Un poco la idea de Spinoza, del conatus, ¿no? La inercia de las cosas, que también es la inercia de los seres humanos, que también es la inercia de aquello que puebla, ¿no es cierto?, nuestro planeta. Y la evolución, digamos, de estos seres, y la evolución orgánica de estos seres, no es sino, nos dice don Miguel, la lucha por la plenitud de la conciencia a través del dolor, a través del conflicto, a través de la tensión, y se constituye, y este es el punto central para toda mi argumentación, en una constante aspiración a ser otros sin dejar de ser lo que somos. Y ese es como el punto medular, digamos, entendemos la diversidad, entendemos nuestro posicionamiento, entendemos el posicionamiento de otros, pero cuando hablamos de otros, cuando hablamos de paisaje, entendemos que nuestra existencia se constituye a partir de la existencia de los otros, no a partir de la negación de los otros. Tres supuestos iniciales para empezar la tarea. Aquí le tomamos la imagen, solamente le cambiamos el género a Ingold. Hay que meterse al mundo. No existe esta ficción que Occidente nos dejó como herencia de que el mundo está allá afuera. Nosotros estamos dentro del mundo. La visión, digamos, globocéntrica merece ser transformada y disputada desde la visión tan simple y modesta de somos parte del mundo. Este es nuestro mundo de vida. Nos parece que estuviera afuera, pero eso es una ficción que se ha producido como producto de la modernización. Segundo, lo decíamos en la definición inicial, los paisajes son estos enjambres vivientes de cosas entreveradas. Paisajes vivientes de cosas entreveradas. ¿Qué quiere decir esto? Hay una ficción brutal, ¿no?, que la vivimos como, en este caso, herederos, ¿no es cierto?, de segunda mano, occidentales de segunda mano que somos en el tercer mundo, de creer que entre nosotros nada hay, cuando entre nosotros hay demasiado aire, hay demasiada química, hay demasiados, ¿no es cierto?, elementos materiales, estamos absolutamente conectados. Pero esa ficción es la que nos mueve a pensar que las cosas están separadas y las cosas están unidas. Y lo que en definitiva une a las cosas son las circunstancias. Es importante la última lámina porque el entrevero es de trayectorias de cosas.
Es decir, cada uno de nuestros organismos, si nos ponemos un poco brutales, como la cientista política Jane Bennett, somos, digamos, calcio. O sea, hay una ruta del calcio que atraviesa por nuestro cuerpo, hay una ruta de las células que atraviesan, y cada estas rutas se cruzan entre nosotros y milagrosamente se produce la posibilidad, digamos, de estar hablando en esta sala hoy día, pero podríamos haber estado, digamos, en otra parte, podríamos simplemente no haber estado. Entonces asumamos eso, asumamos que somos parte del mundo, que el mundo es un entrevero de cosas y seres vivientes y que el entrevero, digamos, lo es de trayectorias más que de cosas. Y en ese sentido, la idea es este enjambre, digamos, nos obliga a reflexionar acerca de la relación entre seres humanos y no humanos, cuya simbiosis, cuya síntesis produce justamente el efecto paisajístico. Ahora, los significados, y aquí cambiamos, digamos, nos salimos del giro, ¿cómo le llamaban? Del giro lingüístico, ¿no? Del giro semántico, para entrar al giro materialista. Es decir, no es que pensemos el mundo y después actuemos en él, sino que más bien actuamos en el mundo y producto de esta acción surgen significados de nuestra práctica. Y esos significados se van, ¿no es cierto?, remodelando con las sucesivas prácticas de las cuales nos vamos haciendo parte. Entonces, el habituamiento recíproco es lo que nos produce una cierta forma de encender la historia, digamos, en el mundo de las cosas. Y en ese sentido nos interesa reconocer este protagonismo de las cosas en la existencia de los seres humanos. Y en ese sentido las cosas, uno mira las cosas, pero en realidad las cosas lo llaman a uno a mirarlas. Es decir, hay una relación que surge también de las cosas. No nos vayan a decir otra cosa aquellos que fueron víctimas del volcán Chaitén. Chaitén expulsó a la gente. La erupción volcánica significó, ¿no es cierto?, reposicionamiento de una población en su conjunto. Nadie llamó al volcán. El volcán estaba ahí, habló fuerte. Suelen hablar fuerte. ¿Ya? Y en ese sentido la naturaleza reclama ser mirada. Y en ese sentido tenemos que pensar, el paisaje no existe ahí afuera, sino que se constituye cuando entramos en él. Este mismo autor que he citado varias veces plantea que ¿cómo si no podemos mirar el cielo que desde dentro? No se ve el cielo desde las naves espaciales, no se ve el cielo se ve desde la Tierra. Y entramos al mundo y lo mismo nos dice Neruda, pero en el sentido inverso. El mundo entra a nosotros. Me entra por las narices, dice don Pablo, ¿no es cierto?, hasta el alma, el aroma salvaje del laurel, el aroma oscuro del boldo. La cosa nos está hablando. Y aquí se produce esta relación tan rica. Y eso que vemos como un paisaje ahí, en realidad es una situación conglomeral en el sur de Chile. Para un forestal, digamos, para un ingeniero en madera, para, ¿no es cierto?, una empresa que está haciendo su fortuna sobre la base del lucro, aquello es madera. Hay que ir a cerrar, hay que ir a cortar, hay que ir a echar abajo el palo y convertirlos, digamos, en chips, convertirlos en leña, convertirlos en material de construcción, etc. Pero yo no entré ahí, no hablé con nadie, no supe quién estaba ahí. No supe que ese volcán, digamos, que está por allá en el trasfondo, a la mano de izquierda de ustedes, ese volcán está habitado, hay un pillán, digamos, hay vida, ¿no? Y más acá abajo hay árboles, pero ¿qué árboles son? No son cualquier árboles, son los notofagus. ¿Y qué son los notofagus? ¿Y cómo se relacionan los notofagus con la cultura indígena? ¿Qué significa ser un pellín en el mundo indígena? ¿Qué significa, digamos, ser parte de ese entramado vital? Y ese es el punto central que yo quisiera hacer, digamos. El paisaje se constituye a partir de relaciones. El hacernos parte del paisaje es lo que en definitiva puede ordenarnos la mirada. Ahora, podemos ser partes distintas, pero lo que decía Fernando hace un rato atrás, y que yo se lo agradezco, es que hay formas de expulsar, hay formas de ser en el paisaje que excluyen, que marginan, que conviertan los paisajes en despoblados, y esa es la negación del paisaje. Entonces lo que nos interesa es reconocernos como parte de un paisaje en el cual nosotros estamos inmersos. Y el paisaje es este argumento material, digamos, que entraña significados y relaciones para las comunidades, y aquí pongo el acento, cuyas existencias dependen de su continuidad. Y hay un problema civilizatorio. Yo decía, la compañera al final de su exposición nos decía, bueno, Manhattan no puede existir sin el mundo rural. Efectivamente, hay un punto de quiebre. Yo no puedo entender la historia de Bélgica
si no entiendo la historia del Congo. Me es muy difícil entender la historia de Inglaterra sin la India. Me resulta difícil entender, digamos, Estados Unidos sin Latinoamérica. Por lo tanto, tengo que entender que ahí hay, ¿no?, una dependencia que está siendo olvidada, obviada, omitida, y de la cual tenemos que hacernos parte. Los paisajes son parte, ¿no?, constitutiva de la existencia social de los seres humanos. Y al final de cuentas, en la última vuelta, el que no hubiera paisaje significaría que no hubiese historia. Y el que no hubiese historia significaría que no hubiese paisaje. La lámina de abajo la coloco aquí porque este hábito modernizador, este hábito, digamos, más que modernizador, este hábito devastador, ¿no es cierto?, de paisaje, se produce tempranamente. Esta es una lámina de la Edad Media y con motivaciones religiosas. Aquí tenemos a San Bonifacio, un misionero inglés en Alemania, derrumbando árboles, porque los árboles son expresión de los cultos germánicos antiguos. Y hay que eliminar, digamos, este roble, hay que sacarlo de ahí, ¿no es cierto?, y hacerlo parte de, ¿no es cierto?, de la industria comercial, de la industria religiosa de la época. Hoy día estamos jugando con árboles que los convertimos en parte de la industria comercial de la época, cuando estos son básicamente expresión, por ejemplo, de la religiosidad mapuche. Cortar un roble no es fácil. No es fácil porque sea duro, sino porque hay un ser espiritual radicado en ese árbol. Bueno, las localidades que yo consideré, esto está en el sur de Chile, está a 846 kilómetros la ciudad de Valdivia, del sur de Chile, y la cuenca es bien extraña. A ver si voy a aprender a usar este juguete. Si no la achunto es porque tomé mucho alcohol anoche. No me da vergüenza. Ustedes no vieron esto, ni los que están viendo por televisión tampoco, ¿ya? Bueno, esta es una... Uy, qué malo. La cuenca es así, ¿eh? Es una cuenca que no es longitud, los centralinos no saben estas cosas, pero no es que vaya del cerro al río, al mar, sino que merodea y llega entonces a estos dos lugares. Bueno, voy a hacer esta parte metodológica un poquito más. Entonces, decimos, paisaje, cultura, naturaleza, seres humanos, son una simbiosis, son una mezcla, una hibridación. ¿Cómo los podemos estudiar entonces? Bueno, simplemente de dos maneras, es decir, metámonos al paisaje y veamos qué es lo que el paisaje nos está diciendo desde el punto de vista de la práctica, caminemos, paseemos. Estas cosas a los geógrafos y a los antropólogos les gusta ponerle palabras difíciles. Bueno, hagamos un transecto participativo, ¿ya? Bonito, suena elegante, ¿ya? Paseemos con la gente y conversemos. Los antropólogos hablan de las entrevistas en profundidad, estas cosas. Conversemos. ¿Qué es lo que nos dicen los paseos y qué nos dicen las conversaciones? Y en ese sentido nos dicen lo siguiente. Primero nos dice una localidad, la que está en la cordillera, que es una comunidad mapuche, o mapunche, como normalmente se denominan las comunidades del interior de la cuenca, es de la comunidad Juan Necul Milleuco. Claramente ahí encontramos con que no hay gran biodiversidad, tenemos un hotspot de la biodiversidad, hay mayor biodiversidad. Y si nos metemos, ¿no es cierto?, en Las Coloradas, que es una isla de la Isla del Rey, perdón, es una pequeña localidad de la Isla del Rey en medio de un río, hay poca biodiversidad. Tenemos paños extensos, digamos, de praderas y, digamos, y bosques, plantaciones forestales, en el caso de Las Coloradas, versus paños de bosque nativo y algo de arbustos que están merodeando la zona. Pero cuando empezamos a conversar con la gente y empezamos a usar estas cosas también tan elegantes que son los análisis de contenido, entonces en ese caso empezamos a ver que las palabras están reflejando la naturaleza de manera distinta. Lástima que no se vea bien, pero en la lámina superior, que es la de Milleuco, la mayor parte de las veces que la gente habla de la naturaleza, o habla, digamos, de los árboles, o habla de los ríos, o habla de su naturaleza cosmológica, su sentido religioso, sus prácticas rituales, sus usos curativos. O sea, hay una concepción lingüística de lo que es el paisaje fundada en una cosmovisión profunda que tiene raíces, digamos, en la cultura mapuche, que está ordenando el mundo con una matriz que es de carácter, ¿no es cierto?, religioso, ritual y mítico.
Nos vamos hacia abajo en la lámina y lo que más se destaca en términos de referencias idiomáticas tienen que ver con los 1, la contaminación; 2, ¿no es cierto?, los usos comerciales de la madera; 3, ¿no es cierto?, el tema del tratamiento del agua; 4, o sea, son temas que tienen que ver con la lesión, con el deterioro, con el debilitamiento, con la fragilidad de un sistema paisajístico que claramente está averiado, pero donde la matriz, insisto, que gobierna la mente de los actores, el habituamiento que se ha producido, tiene que ver con la búsqueda del oro. Recién también la compañera hablaba de el oro como una señal fatídica, ¿sí? Aquí, mientras al otro lado el volcán tenía un espíritu, ¿no es cierto?, la alta cordillera tiene un espíritu, acá los volcanes tienen los cerros tienen entierros, hay oro, se horadan, ¿no? Entonces esa historia va de horadar, de buscar, de rapiñar, de extraer, ¿no? Por lo tanto, eso va quedando en el habla, ¿no? Y cuando le preguntamos por las especies forestales, las especies arbóreas en particular, nos encontramos con que la gente de Milleuco, del mundo indígena, del mundo, ¿no es cierto?, mapuche, se refiere a sus aliados naturales. ¿Quiénes son sus aliados naturales? El laurel, el roble, ¿no es cierto?, el canelo, es decir, árboles de uso ritual. Y cuando vamos para abajo, nos habla la gente principalmente del eucaliptus y del pino y algunos retazos, digamos, de bosque nativo. El mundo conceptual se está estructurado en torno a el valor económico que tienen las especies. Y esto se traduce en una ontología fundamental. Cuando hablamos con la gente de Milleuco, arriba, las comunidades indígenas, hay un fuerte sentido autonómico. La mayor parte de las conversaciones se centran en básicamente la cosmovisión, tema del agua, la vegetación, y muy poquita relación con el Estado. Muy poquita relación con el Estado. En cambio, cuando nos vamos a las Coloradas, a la costa, nos encontramos con que el Estado aparece como un actor preponderante de la vida comunitaria. Aparece, digamos, el tema de la contaminación, como decíamos antes, el tema de la empresa forestal, el tema de la pesca, ¿no es cierto?, industrial, como los elementos más fundantes. Y la lámina que acompaña, ¿no es cierto?, este gráfico, así lo sugiere. O sea, efectivamente, a vuestra mano derecha están las Coloradas y lo que va quedando de ello, y a la izquierda está el bosque, digamos, tocado, intervenido, etc. Bueno, claramente aquí volvemos y con esto recapitulamos y terminamos para alegría de vuestra, mía no tanto, pero bueno. Este carácter co-constituido del paisaje. Las ideas se metabolizan en el paisaje y el paisaje se metaboliza en las ideas. Y pongo los ejemplos que están abajo porque, siguiendo a Unamuno, esta lucha por la conciencia que permea a los humanos y no humanos hace que cuando los humanos vean en un cierto árbol, una cierta especie arbórea, un significado religioso, lo cuidan, lo protegen, le piden permiso, se castigan a sí mismos por cortarlo, etc. Hay una regulación del tratamiento que se le da al árbol por el concepto que los seres humanos se proporcionan a sí mismos en la relación habituada con la naturaleza a través del tiempo. Pero el árbol también habla. O sea, a nadie se le ocurriría, por ejemplo, armarse un ataúd sobre la base de un canelo. En el caso del mundo mapuche, que son la lámina de abajo, claramente tenemos esta canoa mortuoria, el huampo, ¿ya?, como un recurso material para los entierros, que no son entierros. Y para eso necesitamos una madera adecuada. Y el laurel se presta para eso y el roble se presta para eso. Que no son ni el roble europeo ni el laurel europeo, pero no tenemos tiempo para entrar en esos detalles que son muy importantes, pero quedarán para otra oportunidad. Bueno, aquí estamos en la contradicción final, que yo creo que no es muy distinta de las contradicciones que se han visto en las ceremonias anteriores. Perdón. En las presentaciones anteriores. La ceremonia está imbuido con el espíritu litúrgico religioso mapuche. Claro, o sea, tenemos un chiste, es decir, cómo estamos armando la naturaleza sobre la base de cortarnos los propios dedos. Cómo estamos haciendo como para
hacer como si no ocurriera que estamos devastando los recursos de la naturaleza y estamos armando con ellos ciertos paquetes de vida. Claro, es lo que ocurre cuando los árboles ven trocada su propia naturaleza, su propia inercia, su propia trayectoria, para usar la palabra que usábamos al principio, por la codicia que su cuerpo despierta en el leñador, en su victimario. Y claro, yo diría, la fragilidad del paisaje es la consecuencia inevitable de este debilitamiento moral que hay en la relación con las cosas. Aunque ustedes no lo crean, yo le tengo cariño a las cosas. No soy lo que los gringos llaman un hoarder. Un poquito de eso también tengo, de juntar cosas, ¿no? Y no separarme nunca de ellas. Pero soy, no sé si seré tan patológico, pero le tengo cariño a las cosas. Y ese cariño hace que las cosas duren, que haya una cierta, ¿no es cierto?, durabilidad, que tiene poco que ver con las modas, que tiene simplemente que ver con sentimientos y afectos que cuando uno se reconoce en el otro. Yo no podría destruir algo con tanta facilidad. Me duele cuando talan un árbol, pues lo siento como dolor, ¿no? Porque claro, uno ha reconocido que el otro es un ser vivo como uno, y que, de alguna manera. Bueno, hay un destello de dinero que hace que finalmente produzcamos esto que está abajo, que podría ser cualquier lámina, corresponde a un campo de cultivos de los cranberries. No los cantantes, digamos, cranberries, sino que los berries que se cultivan, digamos, para exportación. Y claro, eso se cultiva en piletas. ¿Qué significa esto? Que esto es la comuna de Lanco, cerca, en la misma cuenca del río Valdivia. Tenemos entonces que el terreno se remueve, se saca todo el suelo, se colocan piletas, se construye una especie de dique al estilo castillo medieval y dentro de eso se plantan en el agua estos berries, y los berries van creciendo en esas piletas. Bueno, ahí ya no hay seres humanos. Es lo mismo que la ciudad o ¿no es cierto?, el urbicidio que se mencionaba antes, ¿no? Ya no hay seres humanos, solamente hay estos frutos. Y nos encontramos entonces con que la muerte del paisaje es la muerte de su sentido, ¿no? Es el que este sentido fluye en la articulación de los seres humanos y no humanos. Yo no sé si los paisajes mueren, cuándo mueren los paisajes. Lo que sí sé es que mientras más merma haya en la relación que se produzca entre seres humanos y no humanos, menores posibilidades hay para que unos y otros puedan seguir existiendo en esos lugares. Esa escena, digamos, a mí me dice mucho, es una parte también de las Coloradas, no nos hemos salido de la cuenca del río Valdivia, pero ahí caben pocos seres vivos, ¿ya? Caben muy poquito. En lo que teníamos antes habían mucho más. Arriba en la cuenca tenemos, ¿no es cierto?, esta integración. Ahí no podemos separar la idea de volcán, no podemos separar la idea del monte, del tren, que es un monte sagrado, no podemos separar la idea del lago, que tiene una profundidad mítica en lo literal, el subfondo, ni podemos olvidarnos de esa muerte de ese cacique, ni que entre medio de todos esos personajes está Claudio Gay, o Gay, como quieran llamarlo. Dice que no le gusta que lo llamen de una manera, que prefiere la otra. No debería haber dicho eso, no. Ya. Y él está autodibujado en la escena, Entonces él va, digamos, en el siglo XIX y se encuentra con esto. Este era el mundo, este era un mundo palpitante, era este amasijo vibrante de seres humanos y no humanos que se reunían en torno, digamos, a un acto celebratorio. Eso ya no es Panguipulli. Hoy día es una ciudadela, digamos, donde producto del esquema modernizante ya los seres humanos no existen. Bien, agradezco vuestra paciencia y dejo hasta aquí la presentación. Agradecemos a Juan Carlos y tenemos el espacio de preguntas. Vamos a invitar a ustedes a hacer llegar sus preguntas de manera escrita a nuestras asistentes para que de esa forma puedan hacerlas llegar al señor José de Nordenflich, quien va a ser el moderador de esta parte de ronda de preguntas. Bueno, primero una pregunta a Magdalena Pereira, que viene con una invocación a felicitaciones por un trabajo brillante, generoso, inclusivo, que logra rápidamente transmitir a quien la escucha. Segundo, buena pregunta. ¿Cuánto ha sido la ayuda de las instituciones, no solo gubernamentales, que ha recibido
universidades, municipalidades, etcétera, etcétera. ¿Cree usted que este trabajo se puede replicar en otras ciudades de Chile cuyo patrimonio decae día a día? Por ejemplo, Lota. Muchas gracias por las felicitaciones. Realmente, bueno, espero que no haya sido alguna amiga por ahí. Muchas gracias. A ver, ¿cuánto? No voy a decir en cantidad lo que ha sido el aporte de la empresa privada o algunos fondos que hemos podido acceder municipales, pero la verdad que empezamos el año 2002 restaurando con mi marido con los regalos de matrimonio. O sea, era imposible encontrar recursos en Arica, una ciudad donde no hay grandes empresas, están los Pollo Aristía, estaba la General Motors que ya cerró, pero la verdad que es triste la situación de la empresa privada. Hay algunas constructoras, pero que se acogen al beneficio de la ley Arica por mano de obra, porque tampoco les interesa donar ahí. Las grandes mineras de la región de Iquique me dijeron, eso es en Arica, no es acá. A pesar que tienen muchos trabajadores que viven en Arica, pero ellos quieren remediar en el inmediato de sus faenas, remediar ahí los problemas que tengan con agua, con contaminación, etc. Y costó muchísimo. Tuvimos que empezar en Santiago a llamar la atención. Por ejemplo, hicimos una campaña con vivienda y decoración. Como ellos tienen inmobiliarias que les auspician la revista, empezamos esta campaña, empezamos con 1 millón de pesos para restaurar la iglesia de Chitita. Nos sentíamos pero millonarísimos, no podíamos creer lo que tuviéramos 1 millón de pesos y después colectamos 2, 3. La iglesia de Chitita, que fue la que más se dañó con el terremoto del 2005, la restauramos con 14 millones de pesos, a puro chaucheo, a puro voluntarismo. Bueno, yo con mi marido trabajábamos en otras cosas para ganarnos la vida, arquitectos que donaron proyectos, fue una verdadera minga chilota, como se dice, pero fue una verdadera unión de voluntades. Y de así empezamos a trabajar con las comunidades, tratando de convencerlos a ellos también, por lo que hablábamos del adobe, que se va a caer de nuevo, que cómo se refuerza. Empezamos a viajar a Lima, a ver todo este refuerzo estructural con la geomalla, que se ha investigado hace 40 años. Empezamos a trabajar como bandidos también por el tema de la recepción de obras municipales, que no podían recibir una construcción en adobe, entonces trabajamos en Chitita, que es bien escondido, y eso lo puedo contar ahora, no importa. Después en Esquiña también, donde no habían tantos problemas de trámites legales, ahora está todo recepcionado y todo normal. El mismo día sacó una norma también de construcción en adobe después del terremoto del 2010, pero costó muchísimo. Nosotros aprendimos mucho de Chiloé, fuimos hermanos chicos, peregrinábamos a Chiloé, un largo recorrido para ir a conocer la experiencia de allá. ¿Por qué? Porque ellos habían accedido a este traspaso directo desde Subdere por el programa Puesta en Valor del Patrimonio, tenían recursos directos, que fue un programa que luego se generalizó y se hizo un crédito de préstamo para patrimonio a todo el país. Entonces nosotros en Arica, el año 2007 más o menos, cuando ya estábamos a punto de definitivamente cerrar las puertas y dedicarnos a otra cosa, empezamos a ver la letra chica de este programa Puesto en Valor de Patrimonio que decía, allí donde las capacidades estén, se pueden hacer transferencias directas y no licitar. Porque estábamos viendo en el MOB que ya habían agarrado algunas iglesias andinas, que iban a empezar a licitarlas, habían proyectos y diseños que venían de estudios en Antofagasta o del sur. Nos recaían a nosotros el problema con las comunidades porque querían saber más cosas, más reuniones, y la gente no estaba ahí para preguntarle, y venían las consultorías de vez en cuando. Fue una larga pelea por hacer valer nuestra capacidad. Nos asesoramos con muy buenos arquitectos chilenos, también con arquitectos del Perú, con maestros también adoberos del Perú, de Bolivia también. Y cuando pudimos convencer al Estado que nos vinieron el gobierno de entonces, el año 2007-2008, nos fue a revisar entero, que era la fundación, cómo estaban los recursos, si teníamos alguna contabilidad interna, si era amor al arte, qué tal de precariedad teníamos. Y la verdad que nos evaluaron muy bien, dijeron que técnicamente estábamos trabajando muy bien. El único problema es que teníamos demasiados voluntarios, o sea que no teníamos plata. Y dijimos, bueno, ¿por qué no nos ayudan entonces ustedes y nos dan más recursos a fortalecernos, a tener una planta, a tener un equipo profesional, todos con sus remuneraciones como debe ser? Y así empezamos a trabajar con los primeros proyectos de diseño del programa Puesta en Valor del Patrimonio, y el primero fue el plan.
justamente. Dijimos, partamos con un plan, con un estudio de base de cómo vamos a abarcar estas 31 iglesias, con la caracterización primero histórica, cultural, geográfica de cada pueblo, qué estilo arquitectónico, materialidad, de aquí a 10 años, cómo se trabajaría, cuáles son las prioridades, los elementos patrimoniales, bla, bla, bla. Es un gran expediente que al que le interese lo podemos facilitar. Y de ahí empezamos a postular después con el mismo programa puesta en valor algunos diseños, no descuidando la empresa privada, porque decíamos, no podemos depender totalmente del gobierno, porque los gobiernos cambian, las prioridades cambian también, y logramos captar socios un poco más importantes que estas inmobiliarias que nos ayudaron al principio, o sea, que nos donaron, empezaron a donarnos, por ejemplo, 50 millones de pesos para una iglesia, como fue la Compañía General de Electricidad, que fue una gran apuesta de ellos, y logramos conmoverlos con nuestra realidad en Arica. Y así logramos tener este gran socio al que luego se sumó la World Monuments Fund, que es una institución que se dedica a restauración patrimonial en todo el mundo. Ellos también nos apoyaron en Esquiña, en otros lugares que tenemos un problema en Arica, que el único monumento histórico que había hasta el año 2005 era la iglesia Parinacota, del año 79. Había sido casi una declaratoria como por soberanía, una cosa de emergencia, ¿no? Y del año 2005 se declaró Muyuri, empezamos a hacer una declaratoria de a poco. Luego ahora hemos tenido con el Consejo de Monumentos un muy buen trabajo, estamos haciendo una declaratoria seriada de estas 31 iglesias. Y claro, la condición de que no era monumento histórico en un comienzo nos da un poco más de libertad para poder trabajar por etapas, para poder evitarnos algunas burocracias también, que a veces alargan los procesos de diseño, sobre todo pero trabajar ahora con el Estado, claro, nos ha permitido crecer, tenemos 25 profesionales, 60 maestros en obra. Es un monstruo que también nos asusta, porque uno crece y después cómo te mantienes trabajando bien y asegurando ahí el puesto de trabajo, la continuidad del trabajo. Y la empresa privada, la verdad que siempre, bueno, aprovecho que estamos en streaming, para hacer un llamado a la empresa a ponerse y a financiar y a colaborar más con el patrimonio, porque no solo estamos hablando de restauración patrimonial, técnico, monumentos, sino que estamos hablando de comunidades de agricultura, ganadería, estamos hablando también del recurso del agua, terrazas de cultivo, todas estas cosas que necesitamos saber, porque la verdad que ayer hablaban también del terremoto en el sur, de cómo todos rompían los vidrios para entrar al líder, desesperado y qué sé yo. Pero es que a la gente se le olvidó dónde quedan los ríos también, ya no saben dónde ir a buscar agua, ya se les olvidó dónde están los recursos, ya se les olvidó. Quizás tener que matar una vaquita para comer un poco de carne, pero la verdad es que estamos muy mal acostumbrados también. Yo creo que tenemos que volver a mirar y saber reconocer los recursos que tenemos disponibles y aprender de las culturas antiguas. Gracias, Magdalena. Tienes varias preguntas más, así que... Don Juan Carlos, una persona presente anónima, pregunta. Un comentario sobre la relación entre la educación escolar y el paisaje en la zona que usted ha estudiado, y sobre todo si hay diferencias entre la generación adulta y los jóvenes. Bien, gracias por el anonimato. Yo creo que hay un concepto que manejan, esto se prende para eso, ¿no? ¿O está prendido? Hay que prenderlo. Hay un concepto que manejan los arquitectos, la gente que trabaja en educación, y así me lo han comentado, que cuando construyen una escuela, lo primero que definen es el cierre perimetral, es decir, un cerco que separa la escuela a ser construida del medio comunitario. Y esa separación, que es primeramente material, es permanente. Y cuando llegan los profesores, muchas veces lo que ellos quieren es irse. Son pocos los profesores que tienen una vocación profunda por la educación popular, por el trabajo con los niños rurales. Hay mucho estímulo económico, es bastante más beneficioso en Chile, aunque parezca raro, esto en Santiago debe sonar muy raro. Un profesor rural puede tener un ingreso muy alto teniendo 6, 8 o 10 estudiantes en la sala. No es el caso de la educación en Chile, por favor, no es el caso de la educación en Chile, pero sí lo es en escuelas rurales. Entonces, uno de los problemas que tenemos ahí es que la cultura escolar es una cultura que parte de la negación de la cultura local. Es decir, un niño que entra sabiendo la escuela cómo se llaman las especies que le rodean en términos de botánica, por ejemplo, que sabe bien cuáles son los animales, cuáles son las especies que están radicadas en el territorio, al tercer año de la básica ya no sabe eso.
y tampoco sabe lo otro, tampoco sabe muy bien cómo sacar, digamos, una suma, o sea, les cuesta un poco. Entonces, creo que hay un primer componente fundamental ahí, cómo hacemos escuela en el mundo local. Y lo que tú dices es cierto, porque estamos europeizados y eso está súper claro, es decir, uno sabe dónde está el Támesis, un esterito que corre por ahí, ¿no es cierto?, en un país del norte. No sabemos dónde están, digamos, nuestros ríos, ¿para qué decir dónde está Salta o Jujuy? O dónde está nuestra querida hermana, aprovecho que estamos en streaming también, esto es políticamente absolutamente incorrecto, pero expresar mi enojo por el padecimiento de su presidente en los días anteriores. No tenemos idea de eso, no tenemos idea de nuestros países que están al lado de nosotros, pero sí sabemos, digamos, del antiguo Egipto. Entonces yo creo que hay un tema ahí de mucho... El famoso currículum monocultural, digamos. Mucho monocultural. Totalmente. ¿Hay una segunda pregunta en esa pregunta? Sí. Anónima? La diferencia entre los adultos y los jóvenes. Ya. Creo que es importante, se hacía en la conferencia anterior esta distinción que yo creo que es tremendamente importante de hacer. O sea, efectivamente son cohortes donde los jóvenes representan un mundo que los adultos ya no vivimos. O sea, yo creo que el tema de cómo estamos conectados con el mundo es muy diferente si hablamos de los jóvenes. Ahora, hay un problema que es común, creo yo, y es que en el uso de las tecnologías de información, de las TICs famosas, hay mucho de interacción, hay mucha comunicación y hay muy poco de civilidad. Entonces, cuando se hacen manifestaciones públicas como las que hemos vivido estos años, los chicos salen rápidamente a la calle, desarrollan, digamos, una protesta, pero rápidamente se devuelven a sus casas. No hay este trabajo cívico de juntarse, de reunirse, de discutir, de trabajar juntos en pos de una cierta tarea. Y eso hace que sean muy efímeras también estas manifestaciones y no se traduzcan, digamos, en organizaciones más poderosas, en una ciudadanía más profunda y sigamos un poco, los niños han logrado harto, las niñas, pero en términos de presupuesto nacional, pero no en términos de vida cívica, ciudadana. Creo que ahí estamos un poco cojos. Así que distintos, pero complicados. Gracias, Juan Carlos. En atención al tiempo, porque falta una mesa más y todos queremos escucharla, de las 49 preguntas que hay para la Fundación Altiplano, voy a elegir una al azar, esta. Ojo. Conociendo el fracaso del patrimonio mundial, incluyendo la gentrificación de la quebrada de Humahuaca, en Argentina, ¿por qué insistir en el patrimonio mundial para la región de Arica? A. ¿Cómo asegurar que la cultura que se quiere proteger no se congele y se convierta en una maqueta en manos de los operadores globales? Ahí está. Y aquí están las demás. A ver, sí, de acuerdo, y de hecho, escuchando la conferencia de David Atkinson, escuchando también a Fernando Carrión y a varios más, bueno, paisaje cultural no es una exclusividad de UNESCO, disculpando el representante aquí de ICOMO. No, obviamente, o sea, nosotros insistimos en relevar esta región y mostrar un paisaje cultural y mostrar toda esta riqueza. Y como le insistí, hay una presión muy grande en la región por sentirse también reconocidos, que tiene mucho que ver con esto de ser UNESCO y Patrimonio de la Humanidad. Desde un comienzo, como les decía, cuando llegamos todos querían que todo esto fuera Patrimonio de la Humanidad sin tener idea realmente qué significaba, pero está como esto de que ya eres importante, te conocen desde afuera o te van a llegar platas o qué sé yo. Y la verdad que no, o sea, lo creemos importante porque efectivamente, o sea, pone las miradas desde afuera, se pueden acceder a más recursos internacionales y también te protege el área. Pero ¿por qué se quiere proteger que no se congele y se convierta en una maqueta en manos de los operadores globales? A ver, la identidad en Arica, por lo menos la identidad aymara es súper fuerte. Yo creo que un profesor me lo dijo en la universidad, hablábamos de la globalización y todo este fenómeno, pero esto va a favorecer a las minorías. Bueno, lo vimos en el ataque a las Torres Gemelas, o sea, se están fortaleciendo muchísimo los grupos étnicos, culturales, etcétera, para distinguirse. Es algo cierto de que frente a toda esta globalización se están concentrando y tratando de cada uno su cultura de mostrarla y hasta ser más independiente. Yo no creo que se congele y uno deje esto como en manos de estos operadores globales, para nada, porque el trabajo, al menos en nuestra experiencia, lo hemos hecho muy desde abajo, o sea, del sustrato ahí mismo en los pueblos, conociendo todas las falencias.
Primero reconociendo que las comunidades no existen. O sea, la comunidad indígena es una figura legal porque CONADI, qué sé yo, se acceden a subsidios, se arreglan los canales, etcétera. Pero las comunidades, ¿qué es lo que son? Son una serie de familias, la mayoría de ellas peleadas entre sí a muerte, por el bisabuelo, tatarabuelo, que no sé qué, que le dijo la abuela, que le quitó el terreno, que el ganado se lo comió, que no sé qué. Y uno va identificando realmente quiénes son los que están ahí habitando el lugar, quienes a veces que son parte de la comunidad indígena supuestamente, pero que no están nunca en el pueblo y ni les interesa, y están haciendo política en otras partes, en la ciudad o saliendo por la radio. Uno identifica cuáles son las familias que están ahí, quienes al final tú empiezas un proyecto y terminas con ellos, quienes calladitos están trabajando, quieren un futuro para sus hijos distintos, que sí vivan en el pueblo, que sigan con sus raíces fuertes. Yo esto de los operadores globales o de congelar la cultura no creo que sea tal, no lo veo así. No sé qué experiencia haya en realidad de que haya pasado eso. Pero una buena pregunta, gracias. Bueno, con esta pregunta cerramos la mesa, agradecemos a los panelistas y los invitamos a continuar con el seminario. Nosotros queremos agradecer a quienes participaron de esta mesa, la investigadora Magdalena Pereira, el profesor Juan Carlos Esquius y, por supuesto, a don José de Nordenflich.